Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, el espacio en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal3digital.com. Esta noche tenemos a don Augusto Hidalgo, consejero del Cabildo de Gran Canaria y también candidato del Partido Socialista a las próximas elecciones para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál es su valoración como consejero del Cabildo de Gran Canaria a 6 meses de las próximas elecciones? ¿Ha ido el tiempo rápido, don Augusto? Bueno, ha sido rápido y además de manera bastante frustrante, ¿no? La verdad es que yo creo que nunca un presidente de un Cabildo de Gran Canaria ha tenido tantos recursos a su disposición y nunca un presidente con esos recursos ha tenido tan pocas ideas para plasmarlas en un proyecto. Y la prueba es que llegó al gobierno intentando dejar al margen los grandes proyectos iniciados en el anterior mandato socialista, en coalición con Nueva Canarias, y lo que ha hecho es intentar rescatar algunos de los que ya existían. Uno evidente era el pabellón de deportes, que era evidente que tenía que terminar porque si no, no hubiéramos tenido el mundial que habíamos conseguido en el anterior mandato. Pero incluso en ese elemento fue a Madrid, firmaron con un ministerio el renunciar a los recursos para dicho pabellón, que tuvo que después poner el Cabildo de su caja, ¿no? Y además a las espaldas del propio pleno del Cabildo. Una muestra de lo que ha sido el devenir de estos últimos 3 años. A salto de mata, orillando los grandes proyectos, como decía, como por ejemplo el proyecto Chira-Soria, el proyecto del tren, el proyecto del parque aeroportuario, proyectos que empezaron, que estaban conformados y que tenían incluso presupuestos. Algunos lo han mantenido, los presupuestos que quedaban del tren que se consiguieron profeso para esto, pues se fueron gastando, se han gastado hasta este año, pero lo que es la iniciación de las obras no está prevista porque ni siquiera se ha puesto interés en el mismo. El proyecto, como decía, de Chira-Soria está orillado también, porque no se ha intentado o no se ha querido enfrentar con Madrid. Le parecía que más interesante al presidente del Cabildo iniciar una campaña de publicidad personal para engrandecer su protagonismo dentro de la isla y supongo que también dentro del partido, y hacerlo además con la bandera de Gran Canaria, confrontándola con la comunidad autónoma, ¿no? Ese ha sido su objetivo y es que es lo único que ha empleado todos sus esfuerzos, pero el resto de políticas poco se ha hecho, por no decir que absolutamente nada. Y eso lo van a tener que sufrir los gran canarios fundamentalmente porque ha sido una oportunidad histórica, ¿no? De tantos recursos y tan pocas ideas. En el tema del estadio insular, ¿en qué ha quedado este Pues bueno, tema? eso es una prueba del despropósito. Sí. En el anterior mandato, el Cabildo de Gran Canaria hizo un proyecto de ideas, hubo un ganador de ese proyecto, dejó presupuesto para el siguiente gobierno, unos 300.000 euros para iniciar el desmontaje de una de las caras del estadio insular, que era la cara sur, previo a eso se había hecho un trabajo con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para modificar el Plan General de Ordenación y dar cabida a lo que era un parque, también deportivo y zona comercial, aparte de zona de aparcamiento. Todo eso se hizo en el anterior mandato, era algo complicado de hacer, algo incluso que por lo general otros gobiernos han tardado más de 4 años, pero se hicieron en el medio del mandato. Y nada más llegar el señor Bravo Laguna al gobierno, lo primero que hizo es quitar esa partida del presupuesto, la eliminó, la dedicó a otra cosa. Al año siguiente, de repente aparece un papel de una empresa privada en el Cabildo, con un proyecto privado para el estadio insular, y automáticamente se pone en marcha el gobierno insular para que ese proyecto salga adelante. Salado de bruces con la realidad porque era contrario a la ley, contrario al Plan General de Ordenación y por tanto los técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas lo han parado. Y 3 años después de peleas entre el Ayuntamiento y el Cabildo, que ha sido otra tónica habitual entre dos gobiernos del mismo color, han terminado por, desesperados porque se acercan las elecciones, sacarse de la manga un proyecto improvisado, pero que intente dejar algo verde, supongo, antes de las elecciones, que es la desesperación en este momento y el objetivo principal. Desgraciadamente, esto es lo que vamos a ver seguramente antes de las elecciones y se topan con la buena voluntad de los vecinos, que la verdad es que los vecinos al final se conforman con poco porque tienen poco, es decir, han dicho que bueno, menos es nada, evidentemente, pero desde luego está muy lejos de lo que estaba proyectado ahí.
¿Es diferente la gestión insular respecto a la gestión municipal cuando usted fue concejal en el 2007? Yo creo que sí, y Sí, mucho. ¿no? A ver, el Cabildo es una administración local, evidentemente, pero no es lo mismo el Cabildo en El Hierro, en otra isla periférica, donde es la institución por antonomasia y la gente va a reclamar a esa institución, que en las islas principales y en particular en Gran Canaria. Yo siempre he dicho que la isla de Gran Canaria, el Cabildo, no es la institución de referencia a los ciudadanos, es el Ayuntamiento de Las Palmas, Sí. la institución con más peso político. Y esto lo notas desde el principio, es decir, primero porque el Cabildo no van los vecinos a tocar a la puerta de ningún consejero para solucionar los problemas, no lo ven como referencia y eso lo notas en los pasillos, lo notas en la atención al ciudadano, es mucho más relajada, el ambiente incluso del Cabildo es otro. Es una institución que se relaciona con instituciones, se relaciona con los otros ayuntamientos. Los ayuntamientos se relacionan directamente con los vecinos y eso lo notas, es radicalmente distinto. Por eso la política se hace a nivel local, se tiene una visión de planificación que no tienen los ayuntamientos, el planeamiento, que es importante, se ve de una atalaya que es importante, que te da una perspectiva distinta, sin lugar a dudas, tiene bastante capacidad de inversión, pero no es lo mismo que la política local. La política local todo es para ayer. Los vecinos, todos los problemas ya están generados y los tienes que solucionar por lo general con pocos recursos. Y ya digo, cuando ya están en fase de eclosión, ya hay que acostumbrarse. Yo siempre digo que en la política local aprendes latín, porque si te bregas en la política local estás preparado para todo, pero desde luego no tiene mucho que ver con la del Cabildo. Todas tienen su elemento interesante, sin lugar a dudas. ¿Percibe usted que la izquierda está cada vez más fragmentada, don Augusto? A ver, la izquierda siempre está fragmentada. Es casi una parte indisociable de la propia izquierda. ¿Por qué? Porque hay más debate. No digo la unanimidad, porque en la derecha también hay corrientes y posiciones históricas de pensamiento, sino, desde luego, en las últimas décadas en España ha habido un único partido que ha aglutinado el voto de la derecha, que ha sido el Partido Popular, desde los hábitos de la extrema más de la derecha más extrema, pasando por los proyectos más conservadores hasta los más liberales, incluso democristianos. Algunos democristianos que estuvieron incluso en el Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista ha sido el partido que ha aglutinado el voto de la izquierda durante mucho tiempo, pero incluso cuando era hegemónico en la izquierda siempre ha tenido a su alrededor fuerzas políticas de izquierda que tenían representación. ¿Por qué? Porque el debate de la izquierda, aunque se representen las mismas postulados, aunque se tengan proyectos políticos parecidos, la representación social es distinta. Y la facción social que se ve representada en el Partido Socialista no se ve representada, por ejemplo, en Izquierda Unida y viceversa. Aunque podamos llegar a tener un programa común y se puede, como gobernamos, por ejemplo, en Andalucía, sin mayores problemas, porque somos capaces de llevar un gobierno de izquierda sin muchas discrepancias, ¿no? Porque los proyectos al final han confluido en lo que es la socialdemocracia europea, ¿no? Ahora, España vive un momento, Europa vive un momento de crisis económica importante. Cuando hay crisis económica, las posiciones ideológicas de la gente se van a los extremos y eso la izquierda lo sufre, fundamentalmente. Lo está sufriendo la derecha también, pero la izquierda lo sufre y hace que, bueno, si surgen fuerzas nuevas, y no lo digo con segundas intenciones, estas fuerzas nuevas, bueno, nuevas organizaciones políticas que saben captar el descontento, sobre todo saben calar en aquellos que no son votantes habituales, que ni siquiera iban a votar, pero incluso captan votantes de la izquierda, pues se atomiza más el voto de la izquierda, es normal. ¿Considera que Podemos es un partido populista? Bueno, a ver, el populismo es de difícil definición y yo soy de la opinión de que al final, si acusamos a una fuerza política directamente de populismo, podemos caer en el error de que se nos puede acusar directamente a nosotros, porque ¿qué es populismo? Simplificar una idea para intentarla trasladar de la forma sintética y por tanto sin matices a la ciudadanía, para intentar reflejar lo que piensa, ¿no?, esa ciudadanía, independientemente de que sea posible hacerla o no. Eso se ha hecho en todas las fuerzas políticas, incluidas las grandes, ¿no? Es decir, el acto de demagogia concreta para asuntos concretos se han hecho, es decir, nadie que el primero que esté libre de culpa que le tire la primera piedra, pero ahora las fuerzas históricas populistas, el ejemplo más claro es el peronismo argentino, trasladado a Europa, pues ha tenido reflejos peligrosos. ¿En qué? Fundamentalmente Europa con fuerzas de extrema derecha, centradas fundamentalmente en la xenofobia, el problema con la inmigración, que está así, y con la eurofobia incluso, ¿no?
La parte positiva en España es que el descontento de la gente en una situación de crisis no se ha traducido en esa batalla contra el inmigrante, contra el extranjero, lo cual nos dice que la sociedad española, bueno, está bien posicionada desde el punto de vista, algo hemos ganado en las últimas décadas en España, ¿no? Se ha posicionado en una fuerza política que es claramente izquierda, aunque ella no se denomina así, que esto es curioso, ¿no? Pero, y bueno, eso desde la izquierda se tiene que ver no con miedo, sino con una perspectiva de, no digo entusiasmo, pero por lo menos de expectación, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Pero el populismo, no me gusta utilizar el término populista para referirme a lo que tengo a mi alrededor, ¿no? ¿Qué impresiones ha llevado con la visita a Madrid con el secretario general, Pedro Sánchez, y también con el candidato al Partido Socialista de Madrid, el señor Carmona? Bueno, para mí era fundamental empezar esta pre-campaña, porque ni siquiera estamos en pre-campaña, defendiendo algo que para mí es fundamental. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, lo dije en el proceso de primaria, lo dije en estas cámaras, en estos estudios también, ha perdido peso institucionalmente, y el problema fundamental de desempleo se basa en la obtención de recursos para invertir. Las inversiones son fundamentales como medida anticíclica para generar empleo. Ese es el principal problema que tenemos, el desempleo. Y el principal problema que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es el desempleo. Ayer los datos que salían de desigualdad y de renta demuestran que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad donde la desigualdad es tremenda. O sea, el 1% de los ciudadanos de Las Palmas de Canarias ostentan casi el 14% de toda la riqueza del municipio. Bueno, un ejemplo claro, ¿no? Ahora bien, para eso necesitamos estar bien posicionados en Madrid. Y bien posicionados en Madrid significa que el que yo creo que va a ser el próximo presidente del gobierno de España, que es Pedro Sánchez, sepa que Las Palmas de Gran Canaria ha sufrido una merma en sus inversiones importantísima, y que Las Palmas de Gran Canaria, junto con otras ciudades del sur, la provincia de Cádiz era un ejemplo llamativo, el sur de la isla de Gran Canaria, Santa Lucía salía como una de las más pobres de toda España, pues es evidente que han sufrido la pérdida de inversiones. Y aquí esta es una de las grandes capitales de España y por tanto tiene que tener hilo directo con Madrid. Ese era uno de los objetivos y yo creo que hubo confluencia absoluta con el secretario general, con Pedro Sánchez, en ese sentido. Él coincide, y además es la filosofía que le está poniendo encima de la mesa, que hay que apostar por políticas anticíclicas, de inversión, y por tanto recuperar como mínimo las inversiones que ya están pactadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el anterior mandato. Ni siquiera nuevas, es que solo con las pactadas ya era una inyección de recursos importante, ¿no? Igual cree que han sido las prioridades entonces del gobierno municipal ya a casi escasos 6 meses de las elecciones. Lo que pasa es que el gobierno municipal a escasos 6 meses de las elecciones se ha dado cuenta que lleva 3 años, donde el resultado es escaso, donde la situación social en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es peor, y esto hay que decirlo con mayúsculas, la situación social en Las Palmas de Gran Canaria es peor, y ellos prefieren colocar un escaparate en el que parezca que las obras de última hora van a demostrar que han hecho una gestión imponente. Y lejos de la realidad, es decir, han estado 3 años peleándose con instituciones, incluso con las de su propio partido político, que han llevado al estancamiento, y es verdad que en el último segundo están corriendo, incluso adelantando el dinero del año que viene, del plan de cooperación del Cabildo, porque esto hay que decirlo, parte de las obras que estamos viendo, de movilidad fundamentalmente, en el centro de la ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria, son proyectos para el año que viene que ha adelantado el ayuntamiento con pura intención electoral. El que gobierne el año que viene verá que ya no tiene los recursos porque lo han adelantado un año. Pero bueno, esto puede ser hasta legítimo por un ejercicio de agilidad. Pero es curioso que el esfuerzo que se está haciendo fundamentalmente, como es habitual, en el centro de la ciudad. Yo he tenido que ver cómo, y a mí me parece bien porque es mi barrio, pero desde luego me parece injusto que León y Castillo se haya levantado por tercera vez para mejorar la movilidad, que ya era buena, ahora es muchísimo mejor, evidentemente, cuando hay barrios de la ciudad que no tienen ni aceras. Ya no es que tengan un problema de movilidad, es que no tienen aceras. Entonces, es evidente que las prioridades están más en ese 1% que hablábamos antes, que en el 99% restante de la ciudad. Y esa ha sido la tónica. Me digo, yo estoy convencido de que el señor Cardona en este momento está desesperado por terminar una obra que va a ser una obra privada importante, interesante, pero que es la de la CICER, y poner la primera piedra de una obra que no es suya, que él no ha traído y él no ha conseguido, que es la del acuario del puerto. Pero no es mérito suyo lo del acuario. Que no es mérito suyo, lo repito, la trae el que ha sido para mí el mejor alcalde de la ciudad en los últimos 3 años, que Luis Ibarra, ¿no? el presidente de la Portuaria, un compañero además del partido, que es el que ha traído inversiones
inversiones reales, solo las inversiones en la Finge o los que ha pactado con el gobierno central, batallando, por eso encontró un gobierno central hostil y que además derivado inversiones en igual cuantía al puerto de Santa Cruz, a pesar de que el de La Palma de Gran Canaria tiene mayores beneficios. Eso no veo ningún presidente del Cabildo, por cierto, con la bandera en Madrid diciendo por qué es injusticia, pues se ha tenido que bregar en eso. Ha conseguido inversiones importantísimas. ¿Quién se la va a querer robar? Pues el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Me parece bien, pero de luego poco bagaje, poco efecto. De luego, si esa es la carta de servicio de lo que ha hecho en los últimos 3 años, es bastante poco. Tampoco se ha creado empleo con la peatonalización de distintas zonas comerciales. Bueno, en este caso, Mesa y López, que no es una peatonalización, sino pintar una zona de verde. La pasa la cuestión de las prioridades, sí, ¿no? Es decir, yo no hubiera priorizado gastarnos 300.000 euros en una obra de este tipo, que al final era de pintar, que puede ser incluso una buena medida, pero cuando hay prioridades en otros barrios fundamentales, desde el punto de vista de la movilidad también, porque hay una opción de movilidad, porque se suprimió el tráfico rodado, excepto para guaguas, que me parece bien. Ahora, había prioridades fundamentales en el resto del municipio y no se han tenido en cuenta. Os repito, las prioridades se han equivocado. Yo he estado viendo estas semanas cómo están arreglando de nuevo, porque nosotros ya las hemos arreglado, las aceras de Ciudad Jardín. Yo no salgo de mi asombro. Aceras que están nuevas. No entiendo por qué no estamos gastando recursos del plan de cooperación en las aceras de Ciudad Jardín. Igual repito, hay barrios de esta ciudad que han salido en los medios de comunicación que están reclamando tener aceras. No podemos estar arreglando aceras de las zonas más pudientes de la ciudad por el mero hecho que están en el centro de la ciudad. Yo sé que esto es una estrategia que ya hizo Soria en su momento, centrarse en la zona donde pasa todo el mundo, porque todo el mundo se da cuenta de que hay mejoras. Es casi psicológico, como todo el mundo tiene que pasar por aquí, pues al final todo el mundo ve las obras, ¿no? Claro, las obras de los barrios solo las ve la gente de los barrios, entonces el efecto multiplicador es menor. Está bien desde el punto de vista de la estrategia, a lo mejor le funciona electoralmente, no lo sé, pero yo no puedo estar en esa clave electoral. Yo creo que hay que solucionar los problemas de cohesión social de la ciudad, y la ciudad crece a distintos ritmos, y esto es claro y nítido, ¿no? ¿Cree que con la apertura de los centros comerciales ha habido creación de empleo? Vamos a ver, la apertura de centros comerciales no genera empleo. Es verdad que el tenerlos cerrados tampoco. Digo porque esto es un debate falso. Yo en esto soy claro. La agrupación de Las Palmas tuvo además un referéndum interno, tuvimos una votación y un debate de varios meses y una votación final que se aprobó el que estuviera la apertura de los centros comerciales los fines de semana. Cosa que yo comparto. Esto puede ser polémico, pero lo respaldo de la siguiente manera. Para mí, lo que hay que garantizar son los derechos de los trabajadores, que se defienden con normas laborales y con la defensa de los sindicatos para que puedan establecer una negociación colectiva con igualdad de armas. Las leyes comerciales es otra historia. No se consiguen más puestos de trabajo abriendo los domingos ni abriendo 24 horas, ni, como decía en un artículo que publicarán en breve seguramente los medios, ni poniendo terrazas, aunque sean en las azoteas de las casas, ¿no? Eso está bien. Por cierto, lo de las terrazas es una medida nuestra, que ellos han continuado. Pero si no cambia el ciclo económico, la gente no consume. Es verdad que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad donde el turismo, aunque no es mayoritario como en otros municipios, se ha ido creciendo. Nosotros apostamos por el turismo crucero, el puerto está apostando y está creciendo, ¿no? Aparte tenemos un semillero importante en nuestra industria turística del sur, ¿no? Que es para atraerla. Eso sí es un factor que puede determinar con la apertura, que unido a la apertura dominical pueda generar empleo. O sea, eso sí es verdad. Pero quien se espere que la situación social y económica de la ciudad mejore con la apertura dominical está equivocado. Al mismo tiempo digo que yo estoy a favor de la apertura dominical. Sé que eso me puede generar un problema con la asociación de pequeños empresarios. Pero creo ahí discrepo, sinceramente discrepo, y aquí hay que tener una posición clara. El alcalde no la ha tenido clara, primero dijo una cosa, después dijo otra, porque son grupos empresariales enfrentados, que él quiere llevarse bien con los dos, y eso es imposible porque son posiciones antagónicas. Yo digo claro, es decir, yo estoy de acuerdo porque creo que al final lo que hay que garantizar es que los trabajadores tengan la cobertura, tengan una renta económica adecuada, que si trabajan un domingo cobren porque trabajan un festivo, como ocurre en el sector de los servicios en esta isla, que vivimos del turismo y nadie se plantea que no se abran los domingos, ¿no? Llevamos muchos años con convenios colectivos buenos, incluso muchos de ellos, donde el trabajar un domingo o un lunes es indistinto. Otro tema importante que va a tener el próximo gobierno municipal va a ser el tema de la biblioteca pública. Realmente, ¿qué piensa que va a quedar con este tema? Este es un problema muy complicado. Yo que he leído la sentencia,
tremendo, ¿no? Aquí la vergüenza del asunto es que nos podamos ver con que se tira abajo una biblioteca pública del Estado. Y los que cometieron la ilegalidad salgan de rositas. Con el agravante de que uno de los causantes de esa ilegalidad está sentado en el sillón del alcalde. Porque el señor Cardona era miembro de la Junta de Gobierno, además llevó urbanismo después de dimitir Jorge Rodríguez con el gobierno de Soria. Por tanto, es no solo corresponsable, que lo es por haber estado en aquella Junta de Gobierno, en aquel Consejo de Gobierno, sino que además después llevó la responsabilidad que tenía que haber hecho un plan especial para haber adaptado el planeamiento, aunque ya era una ilegalidad de por sí, además informada como tal. Y ni siquiera tuvieron el ambaje de ponerse a intentar modificar la legislación. Después se modificó el plan general y ya la sentencia es clara y nítida. Dice que lo único que intentaba ese plan general era intentar legalizar lo ilegalizable. Es tremenda, es durísima, la sentencia es dura. Yo espero, y ahí estaremos apoyando al gobierno local sin lugar a dudas, que el recurso del Constitucional consiga parar este disparate. Ahora, a mí me parece tremendo, desgraciadamente, que a diferencia de lo que ha pasado, por ejemplo, con las Teresitas, donde se cometió una ilegalidad tremenda, los causantes del asunto, como una pieza separada en lo penal, han acabado con sentencias que les obligan con sus recursos, pagar parte del estropicio. Y además con años de cárcel. Y en este caso no. Nadie presentó una querella en su momento, hubo un acuerdo con los vecinos, pero si se hubiera presentado una querella por la vía penal, el señor ministro, el señor alcalde de la ciudad, estoy convencido de que hubieran estado como mínimo sentados en el banquillo, lo digo con toda sinceridad, porque son causantes de una ilegalidad manifiesta. Aquello no se hizo y se fue por la vía civil, lo único que tenemos es un procedimiento en la vía civil, que desgraciadamente puede acabar con uno de los momentos más negros de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo espero no tener que presenciar, ver la picota, ver una hormigonera, ver el tractor tirando los muros de la biblioteca. Yo espero no encontrarme con eso. Pero es un escenario que podría ocurrir. Pues realmente si se demuele esta biblioteca, no contaríamos con una biblioteca pública entonces. No, bueno, hay bibliotecas públicas en la ciudad, pero luego es la mejor infraestructura de contenido de este tipo sí. En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Aparte que encima el edificio en sí es una obra que todo el mundo coincide que es una magnífica infraestructura. Es verdad que tapando las vistas de los edificios colindantes. También es curioso porque aquella zona, la mayoría eran zonas libres también y se modificó el plan general en la época de Soria para que hubiera viviendas. En una zona la idea era que fuera también libre en los alrededores de la estación de guaguas, ¿no? El antiguo hoyo. Aquello se cambió. Las paradojas de la vida es que otra zona que se cambió también denunciada y por tanto al final la que cae es el bien público, ¿no? Que es la biblioteca del Estado. Tenemos otras bibliotecas, pero desde luego en esta ciudad ninguna biblioteca sobra. Ninguna biblioteca, ni en esta ciudad ni ninguna biblioteca sobra. La participación ciudadana del ayuntamiento no existe, no ha existido, porque se lo dio con el tema de la remodelación que han hecho ahora aquí en la Plaza de los Betancores, en la Plaza Fray Junípero Serra. Realmente ahí han hecho mojo y limpio. No, es que tienen la teoría que si ellos consideran que es una gran idea, la gente terminará aceptándola, ¿no? Y bueno, la gente se enfada al principio, pero ya terminará aceptándola. No entienden que la participación significa hacer cómplices a los vecinos de las actuaciones de su entorno. Una ciudad del siglo XXI no puede estar haciendo actuaciones de espaldas a los ciudadanos. Además, no estamos hablando de actuaciones estructurales del futuro de la ciudad, donde tengamos que hacer un escrutinio de técnicos especializados. Estamos hablando de qué es lo que se hace con la plaza del barrio, de cómo quieren los vecinos que sea la plaza. Que si los vecinos quieren o no quieren, que siguen estando los dos árboles que llevan ahí décadas y décadas en esa plaza. Y que si se quería remodelar, por lo menos haberlos preguntado. Aunque después, por la discrepancia, se podría llegar a una decisión a lo mejor salomónica o no, pero haberles preguntado. Y es la concepción que se tiene de la actuación política en este municipio. Nosotros dejamos el mejor entramado de participación de la historia de esta ciudad construido de la noche a la mañana prácticamente. Esta zona no tenía participación de ningún tipo. Nosotros cogimos una ciudad que no existía en los rankings de participación a nivel internacional y la pusimos en el mapa. Aparecimos en los rankings internacionales de ciudades más participativas del mundo. Entramos en los foros de participación internacional porque éramos un ejemplo de cómo de la noche a la mañana se habían creado instituciones como por ejemplo, para mí la fundamental, los consejos de participación de los distritos, donde las acciones deportivas de vecinos, de jubilados, de todo tipo de entidades sociales participaban en la gestión del gobierno municipal
con propuestas que tenían efectos en el presupuesto. Estos han hecho todo lo contrario, nada más llegar, lo han liquidado, han creado una concejalía de participación que es un chiste, gobernada por la señora Carmen Guerra, que lo que ha hecho es liquidar, no deja participar ni su propio distrito, que es concejala de distrito, desde luego, como para dar el ejemplo al resto, y se dedican a tomar decisiones despóticas, ellos dicen un despotismo ilustrado, pero de luego despóticas, porque se hacen en contra de la voluntad de los vecinos. Entonces, algunas decisiones que podrían haber sido interesantes, por ejemplo, movilidad, generan reacciones y se enfadan porque ven que los vecinos no les comprenden. Y cuando son ellos los que tienen que comprender a los vecinos, cuando un barrio como el Lazo salen a la calle porque la guagua que antes pasaba cada hora, ahora no les lleva a la hora del trabajo al trabajo, los que tienen trabajo en un barrio como este, pues se enfadan. Y dicen, bueno, no entienden la política de movilidad, hemos mejorado los transportes. No, perdone, es que usted le ha quitado la frecuencia de esa guagua en un barrio que la necesita más que en el mío, donde puedo seguramente llegar andando prácticamente todo el centro de la ciudad. Están aislados. Entonces, ¿por qué? Porque lo han hecho de espaldas a los ciudadanos. Cuando nosotros, para modificar todo el sistema, el entramado de líneas de todo el distrito Tamaraceite, San Lorenzo, Tenoya, pues nos reunimos semanas con los vecinos, con las asociaciones de vecinos, con las presidentes de las dos compañías de guaguas que operan en la zona, una municipal, y con los responsables del Cabildo y de la Autoridad Portuaria, sentados en la misma mesa, con la oposición sentada. El señor Sabroso estaba sentado en aquellas mesas. Y rediseñamos la estructura de líneas en esa zona, y lo hicimos además con líneas que han mantenido incluso el gobierno, me parece bien, pero lo hicimos en connivencia con ellos. Esto es todo lo contrario. La participación la han liquidado. No creen en ella, no creen en ese estilo. Eso han heredado de la filosofía del señor Soria desde que llegó. Para ellos la participación es un estorbo. Y el ejemplo último es el Consejo Social de la ciudad, que es el máximo órgano de representación de los ciudadanos frente al gobierno municipal, que debe tener cuenta del presupuesto municipal y que no obtuvo ni quórum, porque no les interesa ni convocarlo en condiciones. No fueron ni los representantes del Cabildo, no tuvieron quórum. Pasó el presupuesto y ni se debatió. Ahí es verdad que como no es preceptivo su voto afirmativo, pues han hecho el trámite. Esa es la política de participación del Cabildo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En el caso de movilidad, de todo lo que es el tema del transporte, ahora el tema prioritario son los carriles bici, y realmente es llamativo todo lo que tienen pintado toda la ciudad por Guanarteme, por aquí, por el puerto. Yo siempre he dicho que la política de movilidad que ha estado desarrollando este gobierno no me desagrada en general. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es empezar a plasmar un plan de movilidad urbana sostenible que nosotros nos costó porque hubo que pagarlo y era la primera vez que se hacía. Lo pagamos, además, lo hicimos sacándole dinero a la Autoridad Única del Transporte para que se pagara, y no solo era de la ciudad, era de toda la zona metropolitana, incluía Telde, incluía Aruca. Y ellos han hecho una continuidad, pero claro, la lectura libre que se ha hecho del mismo a veces llama la atención, distorsionando proyectos nuestros en algunas ocasiones. Empezamos a tener carriles bici que no siguen el sentido de las vías, cosas que no pasan en el resto de Europa. A mí me dicen, no, en París, yo estoy en París, estuve hace muy poco en París. Es decir, tienen un sistema de movilidad en bici espectacular, una ciudad además con mucho frío habitualmente todo el año, pero no van en contravía, algo insólito, o doble vía en doble sentido en una vía principal, lo cual para cualquiera que conduzca sabe que es disparatado. Y encima con el carril bici a la izquierda y en contravía, es decir, es insólito, eso es llamativo. Pero es que además son vías que no se corresponden con los sentidos de la calle, que se suben a las aceras y atraviesan las terrazas que tanto ha intentado potenciar este gobierno por debajo. Esto es tremendo. Entonces yo creo que se ha equivocado la filosofía. Bueno, aquí dicen que hay expertos tratando el asunto, pero desde luego ha generado como mínimo controversia con los vecinos. Yo no comparto esa filosofía, aunque creo que se ha hecho una buena política de fomento de la bici, aunque ha fracasado. Donde nosotros acertamos, nosotros creamos una red de bici gratuita, la única gratuita de toda España, porque en las otras sitios de España se paga. Ellos van a cambiar a de pago y ni siquiera la han conseguido poner en marcha. Y esto que tenía que haber sido primordial, porque era multiplicar el número de zonas de acceso a esas bicicletas, pues se ha ido muriendo. De hecho está prácticamente paralizado, ya no veo las bicicletas por la ciudad. Esto es grave, ¿no? Cuando nosotros habíamos conseguido que la gente empezara a utilizarlas. Bien, eso por un lado. Pero el tema estrella, que a mí me ha llamado realmente la atención, es rescatar un proyecto que iba en nuestro programa electoral, que era el de la Guagua Express, que era, en vez de utilizar grandes recursos para un tranvía, que esta ciudad podría tener un tranvía, pero bueno, como está la situación de crisis económica, igual no es lo más apropiado porque necesita una inversión importante, sí ir a un modelo de, como lo es en Bogotá,
el Transmilenio, que lo llaman allí, que no deja de ser nuestras vías, son guaguas de alta ocupación, articuladas, y que dan vías rápidas además con exclusividad. Nosotros habíamos pensado en el triángulo, que era Teatro, Santa Catalina, Siete Palmas, para que fuera una vía rápida de acceso. Ellos han rediseñado el proyecto, han pensado en poner una única línea, que es la que equivale a la antigua 1, a la 1 de toda la vida, con una inversión de 70 y pico millones, porque van a ser túneles, varios túneles en la ciudad para el acceso exclusivo de la guagua. En vez de, como estaba previsto en el plan, ir apartando a los vehículos privados para que la guagua, o esta guagua rápida, esta BDR, pues tenga acceso exclusivo, ¿no? Y a mí me llama la atención, si no han conseguir 30 y pico millones para la circunvalación que estaban firmados y acordados, van a conseguir 70 y pico millones en inversiones para esta guagua. A mí me suena más a un espectáculo para las elecciones que otra cosa, sinceramente. Otro tema es el Woman, que vamos, a ver si ustedes se entran a gobernar, recupera el Woman. Hombre, lo llamativo del WOMAD, porque nosotros nos criticamos que nos gastamos muchos recursos en el WOMAD. La verdad es que el WOMAD se ha convertido en un icono de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Era un icono de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tal efecto que era de las pocas fiestas junto con el carnaval que traían gente de otras islas a disfrutarlo, porque era una fiesta en el Parque Santa Catalina. A mí me gustó también incluso cuando empezó en las canteras, fue un espectáculo tremendo, ¿no? Pero ya estaba consolidada como una fiesta de noviembre. Ellos la liquidan de la noche a la mañana y crean un festival gastándose 300.000 euros, parece ser. Es verdad que con grupos locales. Dices tú, bueno, me parece muy bien que se potencien los grupos locales, pero nosotros ya teníamos 2 festivales de grupos locales en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que se los cargó este gobierno y que eran baratísimos. Uno hecho además con la Caja de Canarias en aquel momento, que era además un concurso que se hacía en Vegueta, en la Plaza Santana normalmente, pero bueno, que iba cambiando de lugar y que hacía que potenciaba los nuevos grupos y era más un concurso, como digo, y había otro que se celebraba por parte de la Consejería de Juventud, bueno, los dos se celebraban por la Consejería de Juventud, que potenciaba los grupos nuevos y carios. Estos han hecho un festival tremendo que me parece bien que se potencien los grupos cuando ya tenemos un formato y lo han destruido, para intentar emular o para intentar compensar a los ciudadanos, se supone, con un festival que se ha perdido. Pero no creo que vaya a ser, no sé, veremos cuál es el resultado. Pero desde luego no da la sensación de que la gente haya recibido con el mismo entusiasmo, al contrario, con envidia el hecho de que se haya ido Fuerteventura y que se esté planteando que Fuerteventura vaya a ser la próxima sede definitiva del WOMA. Yo no sé si tendremos los recursos para poderlo reimplantar, pero yo espero que en noviembre tengamos un festival, y si ese festival puede ser de nuevo el WOMAD, pues estupendo, porque además el que ha enganchado con los ciudadanos y que ha traído turismo y que y los comerciantes de la zona del Parque Santa Catalina lo decían, en noviembre era como tener otro carnaval, es decir, porque potenciaban los comercios de la zona y generaban economías, ¿no? Eran 4 días prácticamente de actividad sin parar día y noche, ¿no? Ya para ir finalizando el programa, es lo último que se redacta y las listas a la candidatura, don Augusto, eso más o menos, ¿cuál sería el calendario? Bueno, el calendario todavía no lo ha planteado porque incluso se tendrá que plantear el calendario federal, pero más antes de Navidad es imposible. Sí, yo calculo que en febrero empezaremos a hablar sobre todo del programa electoral. Mi idea inicial es, ahora estoy sobre todo reuniendo con instituciones, reunión en Madrid, bueno, antes te comenté también lo de la reunión con Carmona para tener una visión de los otros candidatos de las otras grandes ciudades que queremos volver a gobernar, ¿no? En Madrid en concreto con muchos más años sin gobernar. Pero la filosofía ahora es empezar a vernos, sobre todo antes justo de las Navidades, pero fundamentalmente justo después de Navidades, empezar a recibir a los vecinos, a los distintos colectivos, para empezar a escuchar. Es importante que si queremos tener un proyecto y un programa donde uno de sus pilares sea la participación, que el propio programa tenga como correlato el haber contado con los ciudadanos para saber qué es lo que pasa. Y eso lo vamos a empezar a hacer, o sea, vamos a tener un diseño de pre-campaña en el que el programa es fundamental porque lo que vamos a hacer va a ser clave. Y eso se va a hacer contando con la gente, por lo tanto vamos a escuchar mucho. Yo ya empecé a nivel sectorial, hace 2 días otro poco es el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género, y tuvimos una jornada en la agrupación, precisamente con expertas en la materia, donde voy a escuchar
y a proponer. Ya le he dicho Sí. que yo soy el candidato. Elementos como la igualdad deben ser determinantes en el programa del partido, como lo van a hacer muchos otros, ¿no? Y contar con expertos para que nos den propuestas y nosotros dar nuestra visión desde el punto de vista de la izquierda, pues va a ser determinante. Y en ese trabajo nos vamos a poner desde ya, ¿no? Para finalizar, esta semana también se cumplían 3 años del gobierno de Mariano Rajoy. Escuetamente, ¿cómo lo definiría? Buah, primero, un fraude. Si queremos ser escuetos, el gobierno de Rajoy ha sido un fraude para aquellos ciudadanos que pensaron que con el mero hecho de que el señor Rajoy llegara a la Moncloa, porque él lo dijo así, se iba a acabar la crisis económica, sus penurias iban a acabar, y no solo no han acabado, sino que han continuado porque el señor Rajoy desde el minuto 1 empezó a incumplir sus propias promesas. Esto es tremendo. Y esto ha sido no solo injusto, sino realmente... y además hay un elemento, yo creo que clave. Yo creo que hay pocos presidentes del gobierno de España que hayan tenido una aceptación del 13%. Bueno, yo creo que hay pocos. Yo creo que ni Hollande, que está en una situación de vaca flaca, está con una aceptación del 13% por parte de los ciudadanos. Del 13%. O sea, es uno de los políticos peor valorados del país. Esto es tremendo. Y que eso no lo vea el propio presidente es que se ha convertido la Moncloa en una especie de burbuja o de cápsula que está al margen de la realidad. Él cree que ha sembrado, como le estábamos escuchando ayer, antes de ayer al presidente, que ha sembrado para el futuro, y a mí me da la sensación de que lo que hay es una situación que empeora y que además que puede provocar una nueva crisis económica, lo están anunciando a nivel europeo y que nos va a afectar. Lo triste es que la situación de cuando él llegó era mucho mejor de la que nos encontramos en este momento. O sea, el señor Rajoy no solo ha mejorado los índices de igualdad, de riqueza de este país, sino que al contrario los ha empeorado, y eso es tremendo. Pues nada, pues muchísimas gracias y muchísima suerte para usted. Gracias. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista con don Augusto Hidalgo, candidato al Partido Socialista a las próximas elecciones para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, haya sido su agrado. Y recuerden que esta entrevista también es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenas noches, Gran Canaria.